Por lo que he podido conversar con la gente en la calle, hay conformismo con el plan de seguridad. Los últimos gobiernos también tuvieron sus planes y fracasaron. ¿Qué cambia con el modelo de Bukele? Sí, yo creo que este tránsito hacia este momento, hacia esta transformación que está viviendo El Salvador en materia de seguridad, empezó allá por finales del 2017, 2018, cuando se empezaba ya a trabajar todo el plan de gobierno del entonces candidato, el presidente actual Nayib Bukele, que se llamaba el Plan Cuscatlán. Ese Plan Cuscatlán es el que sienta las bases de lo que el 20 de junio del 2019, ya una vez el presidente Nayib Bukele electo, se convierte en el Plan Control Territorial, que desde su nombre, Control Territorial, ya daba avisos de lo que íbamos a realizar durante esta gestión. Naturalmente, como ciudadanos, como salvadoreños, y el presidente igual, como salvadoreño, como ciudadano, como candidato a aspirar a la más alta magistratura de este país, pues no vivimos en una burbuja, no estábamos aislados de lo que estaba sucediendo en El Salvador, vivimos incluso esa falsa esperanza que se nos vendió luego de esa firma de acuerdos de paz. Imagínate que transicionamos por una década de una guerra civil que ni siquiera fue por intereses salvadoreños, no es que eran las etnias de los indios mayas de Occidente contra los indios lencas del oriente de la República, sino que fue por intereses que tampoco eran del país. Sin embargo, se nos vendió esa esperanza de que se había firmado la paz, que íbamos a vivir en tranquilidad, en seguridad, íbamos a desarrollarnos como país. Y obviamente nosotros hemos venido por más de 30 años esperando ese momento. ¿En qué momento? Y al trabajar en el Plan Cuscatlán y luego el Plan Control Territorial, es donde era obligatorio para nosotros hacer una revisión histórica de lo que había sucedido en este país en los últimos 40 años tomando. Entonces, con ese análisis, con ese estudio, naturalmente entendimos qué es lo que había pasado en los 40 años anteriores, en los 30 de supuesta paz, donde fuimos gobernados por una dictadura bipartidistas, derechas e izquierdas. Los dos probaron sus modelos, los dos son modelos alejados completamente de las mayorías. Y también, por supuesto, vimos las experiencias del mundo, ¿verdad? Porque no somos el único país que ha tenido un problema, que ha tenido una guerra civil. La misma guerra civil de El Salvador, pues hubo guerra civil en Guatemala, después de la nuestra hubieron algunos intentos en México, en el sur también hubo problemas de guerrillas. Entonces, Europa también tuvo este tipo de fenómenos. Y vimos, me recuerdo muy bien hablando incluso con algunos ciudadanos europeos, yo les decía, ¿cómo es posible que ustedes en menos de 15 años, después de una Segunda Guerra Mundial, hayan salido adelante? Nosotros llevamos 30 esperando salir adelante y no salimos. Y hay algo bien característico, primero que se reconoce por parte de ellos y asumo que todos los países donde ha habido una crisis, donde se toca fondo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros vivimos,
es un poco similar al fenómeno de Europa, si lo quieres ver en las dos guerras. La primera, que fue para nosotros la guerra civil, para ellos la Primera Guerra Mundial, que no fue suficiente como para que sociedad, para que como ciudadanos tocaran fondo, sino que es hasta la Segunda Guerra Mundial que ellos dicen, aquí tocamos fondo. Nosotros, con este fenómeno de las pandillas, tocamos fondo. Era un Estado que era incapaz de darle seguridad, y si no tenía seguridad, tampoco los maestros podían llegar a las escuelas, porque los terroristas controlaban el acceso, tampoco podíamos darle la debida atención en salud. Entonces, cuando Europa, con ese segundo evento, toca fondo, que es lo que se compara con el fenómeno nuestro, fíjate qué interesante. A nosotros, luego de la firma de los acuerdos de paz, cuando vinieron todos los países a tratar de recomponernos y hacer todos los experimentos, uno de los fracasos históricos más grandes que nos vinieron a imponer acá fue el hecho de que luego de la guerra teníamos que hacer un documento que se llamaba, y crearon una comisión supuestamente de la verdad, y que todos aquellos asesinos y criminales de guerra pues teníamos que aplicarles la famosa píldora del perdón y olvido. ¿Ya? Pero tú ves a Europa nunca a la fecha ha abandonado el camino de la justicia, de someter ante la justicia a estos tipos de criminal. Entonces ahí es donde empezamos a ver cómo unos países logran salir adelante y cómo otros no. ¿Por qué es el problema de perdón y olvido? Porque te genera un grupo dentro de una sociedad que es impune. Y esa impunidad es la que se vino generando, desbordando, que si bien es cierto, estaba en las élites o en las cúpulas, sin embargo eso vino generando ¿a dónde quiero llegar? Cuando nosotros recibimos el gobierno en el 2019, la impunidad del homicidio en este país era del 97%. Quiere decir que de 100 homicidios solo podíamos hacer justicia en 3 casos. Pero no éramos ajenos. Centroamérica tenía el 95% de impunidad. Entonces, claro, en este país era rentable matar, porque el crimen es igual que el tema financiero. Yo voy a poner el dinero donde me genere más rentabilidad. Entonces, ¿qué delito voy a cometer? El homicidio. Si tengo 97% de posibilidades que no me capturen. ¿Ya? Entonces, ahí es donde, por ese hecho de no haber sometido a la justicia y de crear esa casta impune luego de la firma de los acuerdos de paz, que fueron imposiciones externas, eso es lo que vino a generar toda esta descomposición social y a que en este país que nos llamábamos democráticos y un Estado de Derecho, no estuvieran todos los ciudadanos sometidos al imperio de la ley. Entonces era terreno fértil para cuando empezaron a venir, luego de los acuerdos de paz, las deportaciones de este fenómeno de pandilleros, que a pesar de que su nombre, y cualquiera puede confundirse que la Mara Salvatrucha aquí nació en El Salvador. No, nació en Estados Unidos, en las calles de Los Ángeles, y no nació primero la Salvatrucha, fue el barrio 18 y luego de un pleito interno es que nace como facción la Mara Salvatrucha 13. Entonces, encontraron acá un terreno fértil, ya. Todo eso, aunado a eso, también naturalmente estudiamos los diferentes quinquenios de los gobiernos anteriores, los 4 que tuvo la derecha y los 2 que tuvo la izquierda. Lo común en todos ellos que se rodearon siempre y solo todos le dieron la espalda a la población, porque no escucharon las demandas de la población,
se dedicaron a aplicar todas estas recetas de estos organismos internacionales y de algunos disque países amigos que nos venían a vender soluciones perversas para que este país y sobre todo el Estado salvadoreño jamás, nunca le ganara la guerra a una delincuencia organizada o pandilleril o terrorista como la que ahora estamos combatiendo. Y te voy a dar algo porque lo que pasa es que cuando tú analizas El Salvador y ves América Latina, te das cuenta que no solo vinieron a El Salvador a hacer toda esa planificación perversa. América Latina está plagada de todas esas leyes perversas en materia penal para que nunca nadie le gane. Como las leyes del olvido y del perdón. ¿Claro? Las leyes del olvido y del perdón. Claro, imagínate esa imposición. Luego teníamos un código penal de 1973 que nos resolvía el problema. Y entonces vinieron y dijeron, no, ¿saben qué? Tenemos que transicionar a la oralidad del proceso penal. Eso tú lo vas a buscar a todos los países de América Latina y pasó lo mismo. Nos cambiaron los códigos, ellos decían que eran de papel, que eran de la edad de la era del hielo, etcétera, etcétera. Pero en esos códigos vinieron una tolerancia y una perversidad para dividir la aplicación de justicia y al final más nos tardábamos nosotros como policías en hacer los expedientes para remitirlos a la fiscalía que los jueces en ponerlos en libertad. Y eso es algo que pasaba aquí en El Salvador y que igual pasa en cualquier país de América Latina. ¿Ya? Entonces, aparte de todas esas, porque el código que nos impusieron penal y procesal penal fue en 1998, luego analizamos los esfuerzos que se realizaron allá por el 2002 con el plan Mano Dura, luego en el 2006 creo que fue súper mano dura, luego la tremenda acción nefasta del expresidente de izquierda Mauricio Funes en el año 2012 que hace una tregua o un acuerdo mafioso con estos terroristas y la historia está la evidencia en la historia, vemos cómo a cambio del sometimiento electoral de la población para beneficio de ese partido de izquierda, le ceden casi el 80% del territorio a estas estructuras terroristas y ellos automáticamente, los terroristas, empiezan a crecer en números, pero desproporcionalmente. Si el fenómeno de las pandillas en el 2002 eran 3.000 pandilleros. Cuando nosotros declaramos la guerra y activamos el protocolo del régimen de excepción en contra de esto, teníamos registros de más de 76.000. Entonces, luego el segundo gobierno de izquierda empieza algo también bastante retorcido para un Estado de Derecho y era fuego contra fuego. Ellos, los pandilleros, mataban 4, las fuerzas de seguridad que ellos controlaban en ese momento mataban otros 4. ¿Ya? Y te das cuenta, ahí está, 2015, El Salvador ocupó el deshonroso primer lugar de país más violento del mundo con una tasa de mortalidad arriba de los 105 homicidios por 100.000 habitantes. Y en un mes tuvimos más de 900 homicidios, en un solo mes. Entonces, estábamos sometidos a estas estructuras terroristas. Entonces, nos dedicamos a analizar ya dentro del plan control territorial y las 5 fases que hoy tenemos, 4 en aquel momento antes de activar el régimen de excepción,
Durante el desarrollo de la fase 1, que fue básicamente pues, iniciar los primeros pasos del control, recuperar el control de las cárceles, que es otro fenómeno también, que si tú miras desde el Río Bravo hasta la Patagonia, las cárceles en todos los países de América Latina las controlan los grupos organizados desde adentro. Ahí es donde empezamos a apretar. Veníamos de tiempos donde ellos hacían lo que querían dentro de las cárceles, fiestas con prostitutas, laptops, es decir, tenían todos los beneficios. Y luego pues la fase 3, la fase 4 que ya va modelando. Sin embargo, abajo estaba todo un equipo que se estaba dedicando, porque una cosa es entender la historia, revisar la historia de El Salvador, pero nos llevó un poco más de 2 años y medio estudiar a detalle a nuestro enemigo. Ya el fenómeno de la pandilla en sí y cómo esta estructura, desde el primer deportado que vino, que empezó su actividad aquí cerca de la ciudad capital, hasta cómo reaccionaron ellos con el plan mano dura, qué ajustes hicieron, qué pasó, cómo iban mutando, qué pasó con la super mano dura, qué es lo que sucedió con esa tregua con Mauricio Funes y qué es lo que sucedió también con Sánchez Serén. Porque en un principio de guerra, tú no le vas a levantar la mano a tu enemigo hasta no conocerlo. ¿Ya? Entonces, por eso te menciono que nos tomó como poco más de 2 años y medio entender, revisar todos los expedientes, escuchar todas las intervenciones telefónicas que se tenían, revisar todos los criterios de oportunidad, pero sobre todo algo bien interesante es que ese sistema de justicia penal perverso que nos dejaron, curiosamente, para mal de ellos, de esos perversos que nos lo dejaron, nos entregó la mejor información. Como ellos estaban acostumbrados a entrar y salir, entonces simplemente fuimos a revisar todos los registros de los últimos 20 años, a generar las agrupaciones, cómo ellos estaban conformados entre la RANFLA nacional o el Pilar en el caso de los barrios, los programas en el caso de la MS, las tribus en el caso de la 18, las clicas que eran las unidades territoriales y las canchas en el lado de la 18. A entender todo ese fenómeno para poder estar listos, para poder actuar. Conocíamos muy bien las manipulaciones que ellos hacían a los anteriores gobiernos con la famosa apertura de válvulas que ellos tenían, y no era más que la libertad que le daban a sus unidades territoriales para poder matar siempre en base a una lista, que era una instrucción vertical, no es que la pandilla o el pandillero podía matar a quien se le antojara. Claro que habían eventos así, pero en principio y según los mismos estamentos de estas estructuras terroristas, la orden tenía que venir desde arriba. Entonces, entender todo eso y estar preparados para accionar ese protocolo fue parte de todo este éxito que se está teniendo, porque no solo se trató, y el presidente Nayib Bukele lo decía muy bien, cuando leímos una noticia en un país del sur donde se activó un régimen de excepción o estado de emergencia, dependiendo cómo lo llaman las constituciones, y él decía, no, esto no
El régimen de excepción per se no es que traiga las soluciones debajo de la manga y que al activarlo las cosas se van a resolver. Todo parte de una estrategia y eso es lo que trabajamos en conjunto con el presidente Nayib Bukele. Usted me mencionaba 5 fases. ¿Tienen pensadas otras fases, en adelante? Sí, están pensadas otras fases y hay una que no se pretendió nunca desde la concepción llegar a ese punto. Ahorita tenemos 5 que son públicas, todavía queda una sexta por ahí. No se puede, no lo podemos develar, pero en el plan original eran 7 fases. La séptima era como ese que no se quería aplicar, pero podía ser una posibilidad. Pero ahorita, teniendo estas 5 fases del Plan Control Territorial, es que nos corresponde aplicar este protocolo de guerra, ¿ya? Que, como tú lo has podido percibir, ha generado en poco tiempo una transformación de lo que como salvadoreños estuvimos esperando desde 1992. El presidente Bukele tuiteó hace unas horas que los logros en El Salvador en materia de seguridad son inéditos en la historia moderna de la humanidad. ¿Es así? Sí, imagínate que logramos transformar la realidad de este país en menos de 12 meses. ¿Ya? Solo el año pasado, de los 496 homicidios que tuvimos, el 65% de estos se cometieron en los primeros 3 meses, donde no había régimen de excepción, de enero a marzo. Y el restante 35% se cometieron en los 9 meses que tuvimos de régimen de excepción. Y imagínate que si tú vienes de tasas homicidas de más de 105 por cada 100,000 habitantes, y el año pasado lo cerramos con 7.8 homicidios por cada 100,000 habitantes. Entonces, no tiene un registro en la historia moderna del mundo llegar a aplicar una estrategia frontal, firme y valiente en contra del principal enemigo de la sociedad, que también es el enemigo del Estado. No puede haber algo que sea enemigo de la sociedad, pero que no sea el enemigo del Estado, salvo lo que tuvieron los gobiernos anteriores, porque por la historia lo que nos dice es que por este lado tenías el enemigo de la sociedad, pero este Estado fallido con respecto a la población, porque como servidores públicos, ¿a quién nos debemos? Nos debemos a organizaciones internacionales, a los dictados que nos dan países poderosos. No, y ese fue el error de los 30 años anteriores. Los gobiernos se coparon de ese 3% al único que escuchaban a ese 3%. Y todo lo que recibimos en 30 años fueron recetas perversas. Los ríos de sangre nunca se detuvieron en este país y los gobernantes anteriores seguían escuchando. Claro que esa valentía y esa firmeza del presidente Nayib Bukele, donde somos soberanos, ¿y quién nos da la soberanía? El pueblo. Somos independientes porque no somos ni patrio delantero ni patrio trasero de nadie. Vamos de ahora en adelante a resolver los problemas de los salvadoreños, y eso es lo que estamos haciendo. Recorriendo las calles prácticamente no me he encontrado con gente que se manifieste en contra del régimen de excepción. Sí hay críticas, usted lo sabe, de parte de organismos internacionales que hacen foco en los inocentes detenidos y también en presuntas muertes extrajudiciales en las cárceles. ¿Qué tiene para decir de esto? Mira, nosotros desde que se activó este protocolo de guerra en contra de estos grupos terroristas, sabíamos de que no solo íbamos a enfrentarnos a estos terroristas
con su piel pintada, sino que también nos íbamos a enfrentar a todo ese establishment que ya estaba designado y que se lucró por más de 30 años de la violencia homicida que tuvo este país, organismos internacionales, medios de comunicación, satélites, incluso aquí uno de los grandes referentes de esa izquierda torcida mundial, ellos decían claramente que se habían ido un año a vivir con los pandilleros, a ver cómo incluso mataron periodistas internacionales, los mismos pandilleros, acá en el caso de Poveda, por cierto. Entonces, ves cómo ellos siempre estuvieron fomentando ese tipo. ¿Qué pasó en El Salvador? ¿Qué es lo que hace el presidente Nayib Bukele cuando activa el rey? Y lo teníamos claro, que íbamos también en contra de ellos y a luchar contra todas sus políticas oscuras de vender otra imagen. ¿Ya? Claro, cuando tú mencionas que activas un régimen de excepción, ellos lo toman para vender a El Salvador como un país donde las libertades fundamentales estaban suspendidas y que no se podía ni siquiera reunirse. Pero lo que está viviendo el salvadoreño es completamente diferente, porque no estamos restringiendo los derechos humanos fundamentales de las mayorías. Es enfocada única y exclusivamente a nuestros objetivos, a nuestros terroristas que tenemos que sacar de nuestras comunidades, y hablan del respeto a los derechos humanos. Estoy hablando en términos generales de todos los ataques que hemos tenido de estos medios. Pero en el medio ustedes entienden que ha habido casos de inocentes que fueron encarcelados. Claro, pero no hablar de eso así, sin conocer el fenómeno de las pandillas, ¿ya? Y te lo pongo con un ejemplo. Si yo soy el palabrero de la colonia y tú eres, Marco, el único que tiene un pick-up o un vehículo, y yo te digo, mira, Marco, me vas a mover este bulto de droga y me lo vas a llevar a tal lado. Tú no sos pandillero, tú no comulgas conmigo, pero lo que pasa es que yo tengo pistola. Y si tú no haces lo que yo digo, te puedo matar. De hecho, más de 120,000 salvadoreños perdieron la vida en esa historia. ¿Ya? Entonces, ¿qué te queda a ti? Mover la droga. ¿Ya? Y en el tránsito, Marcos, te interviene un retén policial y te encuentran con 4, 5, 6 libras de marihuana. ¿Cómo quedas registrado tú? Como un colaborador. ¿Ya? Entonces ahora tú, en este esfuerzo, a ti te voy a traer, te voy a capturar porque ya te tengo registrado. ¿Ah? ¿Cuál es la labor que estamos haciendo ahora? Y estamos destinando una gran cantidad de recursos humanos, es verificando si esa colaboración era porque tú querías pertenecer a mi organización terrorista o porque no tenías otro camino. Que no podemos hablar de inocentes, sino tal vez de gente involucrada o coaccionada pero ante la autoridad tú eres un colaborador. Entonces, en ese camino, que utilizando siempre las instituciones de un Estado de Derecho, es que están saliendo todas estas personas que en algún momento le dieron algún grado de colaboración a estas estructuras terroristas, pero era por la coacción y por el terror que ellos imponían. Una sola pistola en una colonia tenía la capacidad de someter a más de 2,000 personas. Porque si tú de repente dices, no, mire, hoy no le voy a pagar la renta. Ah, no me lo va a pagar, señora. ¡Pum! Con ese homicidio, todas las tiendas entienden que deben de pagar la renta todos los meses o la extorsión. ¿Ah? Entonces, digamos que hablarlo
Claro, ellos lo tienen que hablar así porque para eso les pagan, para vender lo negro, lo positivo, pero a la vuelta de más de 12 meses de régimen de excepción, tú entiendes, Marco, que el régimen de excepción para más de 6.2 millones de salvadoreños y los 3 millones que están en otros países, significa el Estado cercano al ciudadano y es una sustitución de un régimen de muerte al que estuvieron sometidos por más de 20 años por un régimen de un Estado valiente y firme que vela por la vida y por la seguridad de sus ciudadanos. No puede ser que si nosotros estuviésemos haciendo lo que ellos dicen que nosotros hacemos, ¿cómo podemos tener un apoyo, un respaldo popular superior al 96%? Es imposible. Y entonces vienen y se inventan como en la Constitución de Estados Unidos no se permite o se habla claramente de capturas arbitrarias, meten el concepto de capturas arbitrarias. Porque no lo están vendiendo para acá, ellos lo están vendiendo para otros tipos de intereses. Entonces dicen, bueno, en Estados Unidos y en países de primer mundo y en todos los países donde hay sistemas de cárceles, todos los años mueren reos, por edad, por enfermedad, por otro. Entonces, eso no puede ser la noticia que ellos pueden sacar, porque saben que así como diariamente se mueren una gran cantidad de seres humanos, igual en las cárceles se mueren seres humanos. O sea que los que han muerto acá son por las mismas causas que han muerto en otras cárceles. Claro, pero con el aditamento de que ellos no manejan esa teoría. Claro. Ellos hablan de ejecuciones extrajudiciales dentro del sistema penitenciario. Si nosotros hubiésemos querido tomar el camino fuera de nuestra Constitución y fuera de las leyes, entonces, ¿para qué lo voy a llevar al sistema penitenciario? ¿Cómo otros países de primer mundo combaten el terrorismo? Matando. Yo estoy seguro que uno de ellos, si estuviera luchando, si sus terroristas fueran los nuestros, tuvieran ahorita 67.204 muertos y 100 capturados. Porque ellos no creen en el sometimiento a la justicia. Ellos a sus terroristas los aniquilan. Luego se inventaron el término de lo neutralizaron. ¿Ya? Entonces, obviamente como Estado responsable, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una fuerza de tarea conformada por policía, por fiscalía, por medicina legal, por centros penales, donde cada evento, cada muerte se está investigando, se está determinando, porque lo que no vamos a permitir es que uno de esos detenidos haya sido ejecutado por parte de servidores públicos, porque no somos las fuerzas de seguridad que tuvo este país en los 70, en los 80, con que bastaba que alguien de la comunidad dijera fulano de tal es guerrillero o fulano de tal es comunista para que lo fueran a sacar, lo ejecutaran y se acababa. Nosotros no somos eso, mucho menos el gobierno último del FMLN de Salvador Sánchez Serén, donde, como te digo, crearon grupos de exterminio dentro de las instituciones. Nosotros estamos luchando y sacando esta guerra en contra de las pandillas desde un Estado de Derecho. Por eso es que el presidente menciona, no hay algo en la humanidad parecido a lo que estamos haciendo, porque no estamos en una apuesta clara por una justicia colectiva, y venimos de 30 años de justicia selectiva, donde las castas que gobernaron decidían a quién se iba a procesar y a quién no, pero se les olvidó por completo acusar a los asesinos de la sociedad salvadoreña.
¿Usted es consciente que la comunidad internacional va a seguir presionando? Digo, ¿qué pasaría si desean hacer una investigación internacional por las presuntas ejecuciones extrajudiciales? Bueno, nosotros estamos sometidos a las leyes, estamos haciendo todo nuestro trabajo en base a nuestra Constitución, no la Constitución del que quiera. Ya sabemos muy bien qué es lo que vienen a hacer ese tipo de organismos internacionales o de comisiones internacionales. Nosotros no vamos a caer en ese tipo de cuentos. Vamos a seguir trabajando por los salvadoreños. Este proceso de transformación histórica va a continuar. Somos un Estado independiente, soberano, y por supuesto que aquí, a diferencia de los 30 años anteriores, no va a venir nadie a decirnos cómo tenemos que hacer nuestras planas. Ministro, la última pregunta tiene que ver con Argentina o incluso con otros países que están sufriendo un fuerte incremento de la delincuencia y que hoy miran con interés lo que sucede en El Salvador, en cuanto a que se ha podido reducir de forma drástica los homicidios. ¿El modelo de Bukele es extrapolable a otros países? Sí, yo sí creo, como te digo, cuando se analiza El Salvador, te das cuenta que El Salvador no fue el único país donde vinieron a sembrarnos y a dejarnos todas estas leyes perversas en materia penal, de tal suerte que algo en lo que El Salvador puede colaborar, especialmente a América Latina, porque sí creemos de que esas mentes perversas sembraron ese tipo de planes en América Latina para que ninguno de nuestros países fuera nunca una potencia mundial, porque siempre íbamos a estar sometidos a la inseguridad y a estas mafias. Obviamente, haber descifrado toda esa perversidad es algo que lo puede llevar desde El Salvador a cualquier país de América Latina y va a ser acertado. Porque ningún país de América Latina tiene las herramientas para luchar contra el principal enemigo de la sociedad. Luego, naturalmente, como tú mencionas, el fenómeno de las pandillas, como nosotros lo conocemos acá en El Salvador, no puede ser lo mismo que está pasando en Argentina, ¿ya? Pero ahí es donde viene ya la parte de analizar. Tú sabes que nosotros dentro de este análisis encontramos el corazón criminal de estas estructuras terroristas y a eso le llamábamos HIT, porque era homicidios, extorsiones, armas, tráfico, droga y personas. Ese era el corazón criminal de ese enemigo de la sociedad. Entonces, cuando tú me dices, mira, tenemos un problema en Argentina, ok, ¿qué es el problema? Es un tema. ¿En torno a qué actividad criminal gira eso? ¿Es la droga? La droga, sí, la falta de oportunidades que llevan a la gente a... Claro, sí, pero fíjate que la falta de oportunidades o la pobreza es algo que muchos países, muchos presidentes de América Latina, incluso acá en El Salvador, utilizaron como para justificar la violencia. Pero te voy a decir, luego de este estudio sobre El Salvador, el departamento más pobre de este país, que tenía 15 de los 50 municipios más pobres de El Salvador, era el menos violento. O sea que la pobreza no está relacionada con la actividad criminal, es más bien la actividad propia. Claro, si tú ves las pandillas, para vender su droga, no la iban a vender allá en una zona despoblada, tenían que estar cerca de donde había capacidad de vender. Entonces, ahí es donde ya tú vas analizando el fenómeno
para poder generar una respuesta oportuna a ese fenómeno. Conozco poco de lo que está sucediendo en Argentina y principalmente en Rosario. He leído algunas cosas y he platicado con algunos amigos por allá, pero si bien es cierto, hay una actividad de drogas que no está relacionada a un tráfico internacional o tráfico regional de drogas, sino que es más un fenómeno local, como de narcomenudeo, que era casi que el corazón de lo que nosotros teníamos acá, de pandilla, que si bien es cierto, allá pueden ser bandas, pero giran en torno a lo mismo, ¿ya? Entonces, si ustedes pudieran hacer un rayos X, vamos a decir, de las leyes que tienen, y si los estados, los gobiernos locales tienen las suficientes herramientas para luchar en contra del principal enemigo de la sociedad, te vas a dar cuenta que no es así. Pero entonces eso es positivo, porque en el mismo sistema de justicia penal fallido que te dejaron, vas a encontrar a todos los agresores de la sociedad. Y puedes hacer algo similar a lo que hizo El Salvador. No copiar, pues no se puede copiar, pero hay una lectura de lo que hicieron en América Latina, que es lo mismo aquí en El Salvador, en Argentina, en Chile, en Colombia. Imagínate, nosotros acá, con nuestros vecinos, vemos cómo incluso pasaron leyes para que por la dignidad del delincuente la sociedad no pudiera conocer su rostro. Y aquí a la vuelta ves una noticia que agarran a un violador o a un homicida y la cara del delincuente sombreada. ¿Por qué? ¿Por qué lo bueno, la víctima, por qué la sociedad no puede conocer la cara o la identidad de ese criminal? Y así vas a encontrar de ese tipo de obstáculos o de leyes, en toda nuestra América Latina. Se trata de reformar leyes, básicamente. Es entender esa infraestructura de justicia penal que han dejado, solo para seguir abonando en el tema. Imagínate que nosotros, cuando activamos el protocolo de guerra en contra de estos terroristas, teníamos más de 400 jueces para conocer de delincuencia común y solo 11 jueces a nivel nacional para conocer delitos relacionados al quehacer de estos grupos terroristas pandilleriles. Absurdo, si el principal enemigo de la sociedad eran las pandillas. Pero ya después empezás a conocer y decías, bueno, ok, entonces, ¿qué estábamos haciendo? Estábamos forzando a un modelo de justicia penal para delincuentes comunes, entregándoles a estas estructuras que son multicrimen. Después, cuando me dicen, Europa, mira, pero ustedes van a rehabilitar, readaptar. No vamos a gastar un 5 en rehabilitar a un terrorista. O sea, un pandillero que está preso por 50 años, preso, no se lo va Los miembros, Marcos, porque aquí hay que entender el fenómeno, ¿ya? Tú entrabas a esa estructura terrorista hasta que te iniciaban como tal, y dentro de la ceremonia, tú para poder ascender al nivel de homeboy, tenías que haber matado. Esa es una gran diferencia con grupos terroristas de otras latitudes, que se agrupan por fe, por credo, por etnia, etcétera, etcétera. Acá el requisito era haber matado a otro salvaje. Entonces, homeboy, palabrero, corredor de clica, corredor de programa, ranflero, todos homeboy. Pero esa es la estructura. Porque la base social que ellos tenían, los colaboradores, los postes, los paros, los chequeos, a ellos sí podemos aplicarle rehabilitación. Pero ¿cómo tú puedes
rehabilitar la mente de un asesino serial. Ni en los países de primer mundo lo han logrado y la ciencia tampoco lo ha logrado. Nosotros no vamos a invertir un centavo para rehabilitar a estos asesinos seriales.